Busque el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Gloria a Jesús. Capítulo 6 de los Hebreos. Ya ustedes escucharon mi nombre, Jaime Goicoechea. Vengo de la Romana. Creo que también les dije dónde soy. Ya no hay presión. 6 de Hebreo, ahora vaya al verso 13. Dios amado. Verso 13, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la Padre, gracias. Una vez más me presento delante de ti. Gracias porque hemos podido sentir tu presencia, Señor, en esta hermosa mañana. Te pido que tú unjas mi cabeza y aún mi garganta con aceite fresco. Fortalécela. Pasa un carbón encendido sobre mis labios. Que no hable yo palabra mía, sino palabra direccionada por tu Espíritu Santo. Habla a este pueblo conforme a su necesidad. Restaura, levanta, edifica. Si hay alguien que esté enfermo, Dios amado, sánale en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria porque tú te la mereces. Amén y amén. Tomen asiento los que están de pies. Yo quiero ministrar en esta hora con el tema renovando el pacto. Renovando el pacto. Cuando yo voy a predicar de algún tema, siempre me gusta buscar algunos significados o sinónimos de lo que son los temas que yo pongo en cuestión. Cuando hablamos de renovar, hablamos de modificar, hablamos de restaurar, hablamos de cambio o de mudanza. Esto es algo sencillo porque es el cambio o la mudanza de algo o de alguien. Cuando hablamos de pacto, lo primero que nos llega a la mente es que es un contrato, es un convenio, es un ajuste, es un tratado. De hecho, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, uno de los primeros pactos que el Señor hace con los hombres, específicamente con Noé, dice que Él va a establecer un pacto entre Él y Noé para no destruir la tierra nuevamente con agua o con lluvia, y estableció el arcoíris. Ustedes saben que mucha gente, cuando van a hablar de pacto y van a hablar del arcoíris, muchas veces la gente dice: wow, ahora mismo la bandera que está más de moda es la bandera que utiliza el arcoíris. Lo que pasa es que a medida que fueron cambiando los años y la trascendencia de algunos hombres, Dios tuvo que renovar el pacto. De hecho, Dios comienza a hablar con Abraham. Él no le dice a Abraham que iba a destruir la tierra, sino que cuando él habla con él le dice: de ti yo voy a multiplicar y voy a bendecir todas las generaciones de la tierra. Pero cuando él comienza a hablar con Abraham, él comienza a establecer una conversación. Abraham, para establecer el pacto, tenía que creer en algo o en alguien. En ese caso, ¿en quién lo llamó? Por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Sin embargo, Abraham no se movía porque sencillamente fue la fe que él tuvo en aquel que le habló, sino que él se movía siempre y cuando Dios le hablara. O sea, se movía en base a la obediencia. Por eso Abraham, donde llegaba, era prosperado. Donde llegaba
era bendecido. Por eso donde él llegaba, Dios podía establecer su reino sobre él, y a todo lo que Abraham le ponía la mano era prosperado. ¿Pero por qué? Porque aparte de creer, se movía con obediencia. El problema de hoy en día es que se nos olvida el pacto que hicimos cuando nos convertimos, y nos recordamos de él cuando tenemos necesidad. Pero algo que me gusta, y anoche yo lo decía en una iglesia donde predicaba, es que la naturaleza mía, de naturaleza, valga la repetición de la palabra, es pecaminosa, y cada día yo tengo que renovar el pacto. Y en una ocasión alguien dijo: lo que pasa es, varón, que cada quien peca de diferente manera. Y el problema del que peca de diferente manera, hay algunos que te lo ve caminando o haciendo tal cosa y están pecando. Pero hay otros que nosotros no lo vemos, que con la mente están pecando. Por eso, antes de yo hablarle a usted de que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, yo quiero decirle algo. Que el pacto tiene que cumplir algunos patrones, algunos estatutos que se escribieron mediante el pacto. Quizás usted pueda decir: varón, cuando yo me convertí, yo no firmé ningún pacto con Dios, pero él dejó este estatuto aquí que hay que seguirlo. Hay una Biblia a ti que te dice lo que tú tienes que hacer y cómo dirigirte. Lo que pasa es, varón, que a mí no me importa a mi prójimo. No, el Señor te dice a ti, en los 10 mandamientos lo reduzco, digo: vas a amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú cumplas esto, entonces tú vas a andar, o tratarás de andar correctamente en la presencia de Dios. Cuando cruzamos de año, o cuando comenzamos una nueva temporada, iniciamos un nuevo trabajo, comenzamos inmediatamente a hacer unos planes para los próximos días que vienen. De hecho, hay personas que cuando consiguen un buen trabajo, de una vez dicen: mire, yo voy a sacar esto para acá, y esto para allá, y esto para acá, y comienzan a hacer planes. De hecho, van a un banco y hacen un contrato: yo voy a comenzar a ahorrar, o yo voy a sacar una tarjeta de crédito. Pero llega el tiempo donde hay cosas que no están marchando como deben de marchar. Y el pacto se rompe. Hay pactos que son convenios comerciales, donde una persona que tenga algún producto va a un supermercado o va a una tienda y comienza a decirle: mira, lo que vamos a hacer es que yo te voy a traer mi producto, pero yo quiero que tú me firmes esto. Y aquel que está recibiendo el contrato del producto le dice: ¿qué tú me vas a dar a cambio? Porque ellos comienzan a hacer ese tratado, ese contrato, ese convenio, ese pacto. ¿Para qué? Para que sea un ganar. Pero en este evangelio no solamente todo es sufrimiento. Dice el apóstol Pablo que hay tribulaciones que van a ser momentáneas, que no se van a comparar a la gloria venidera. Miren, yo soy de los pocos predicadores que anda bendiciendo a la gente. ¿Cómo así, varón? No me malinterpreten. Sí, yo puedo decir de aquí: Dios va a bendecir, va a prosperar, pero no todos van a ser bendecidos y prosperados. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que pasar el proceso. Hay personas que tienen que pasar por el sedazo. De hecho, hay personas que tienen que pasar por la prensa del olivo. Y esa prensa del olivo es dolorosa para poder sacar un poquito de aceite. Y hay personas que tienen que pagar el precio de estar pasando por ahí para entonces poder celebrar su victoria. El evangelio no es todo color de rosa. Pero Jesús, hablando con los discípulos, dice: miren, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Entonces hay personas que cuando llegan la prueba, llegan la dificultad, se quieren soltar todo. Ya el pastor no me ama, ya la hermana no me ama como antes. No, lo que pasa es que hay un proceso de desintoxicación. Que hay personas que más que depender del pastor, dependen de otra persona, y Dios quiere que dependa también de él. Cuando llegó la pandemia, yo recuerdo que a mi esposa la cancelaron.
Y me cancelaron a mí también. Y yo le dije a mi esposa, bueno, yo sé que cuando yo estoy sin trabajo, yo soy un alma mortal en esto. Si yo me tengo que meter en las redes sociales a predicar la palabra, si yo me tengo que meter a hacer tal cosa. Y el Señor comenzó a poner algunas inquietudes en mí, a levantar altar de oración en las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la tarde. Y mucha gente eran bendecidos por lo que estábamos haciendo. Y yo recuerdo que un día mi esposa me dijo, quedan 600 pesos allí. Y yo termino de hacer un live y declarando palabras y yo voy, digo, yo está bien, déjame llegar allí. Y me fui a la habitación. Dije, dame ella sabe, no le estoy hablando mentira. Me tranqué y comencé a orar. Yo le dije, Señor, mira, yo no estoy haciendo esto porque yo lo quise. Yo no caí aquí porque yo quise caer aquí. Tú sabes que a mí me gusta trabajar. Ahora bien, tú no lo provocaste, pero lo permitiste. Y yo estoy aquí. Yo necesito que tú me suplas. Me paré y me senté. Pasaron 2 horas y el que me había cancelado me llamó y me dijo, ay, yo necesito que usted vaya a hacer un trabajo. Ya él me había cancelado, ya yo tenía como, ya los cuartos se habían acabado. Y cuando él me canceló, que me llama para yo hago una chiripa, 5,000 pesos mucho. Cuando usted no tiene nada más que 600 en la casa. Y allá se comía como lima nueva, porque la compra que uno hacía de 24,000 pesos se acababan. Esos muchachos comían como nunca en su vida habían comido. Hay gente que cuando entraron en la pandemia, que salieron, varón, usted no sabe si estaban en mala o en buena, porque salieron todos gordos, nadie ayunaba. Y hubo un varón que me dijo, varón, usted no puede estar ayunando en este tiempo porque te agarra la gripe y la defensa se te baja, varón. Y yo decía, ajá, pues que me dé. Miren, cuando yo vi esto, esa fue la primera, pastor. A las 2 semanas mi hermana me mandó una caja de esa que yo vi allá arriba, así grandota, con un saco de arroz de 50 libras, aceite, esto, lo otro, y por aquí, por allá. Y me mandó $260. Yo dije, bueno, ya yo creo que no voy a trabajar más. Y una hermana que de una vez me llamó, varón, Jaime, mire, yo sé que usted no está trabajando, aquí le vamos a mandar una cosita. Y me manda 20 por un lado y 20 por otro lado, 40. Y lo cual subiendo. Ya yo decía, bueno, yo me estoy acomodando aquí. Y era que Dios, ¿saben qué? Dios tiene cuidado de usted. Pero más que tenga cuidado de usted, es lo que usted haya hecho con Él como convenio, contrato o pacto. No es sencillamente que tú le des a Él mientras Él te esté dando. El detalle de Job, que nunca entendió por qué le fueron quitados, y él se quedó callado, todas las cosas que le fueron quitadas. Porque cuando Dios se le revela a Job, Job tiene que decir, de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todavía los hermanos de él, los amigos, la mujer de él, todavía mantiene tú la integridad. Porque él sabía que su adoración y el servicio a Dios no dependía de los bienes que él podía tener. Y hay gente que son muy buenas cuando tienen, pero cuando la casa no hay nada. De hecho, que cuando van a romper el ayuno lo rompen con uña. Es más, se meten en el ayuno, lo rompen con la uña, el otro día no tienen que comer. Todavía siguen creyendo en Dios. Voy a repetirlo, porque hay personas que no tienen que comer, comienzan a comerse las uñas. Porque ni agua muchas veces hay. Varón, la nevera es una piscina que parece que es lo que hay, agua. Y la tiene a toda temperatura, fría y caliente. Pero algo que yo aprendí de Job, y aún de Abraham, era que el pacto que ellos guardaban, lo guardaban dentro de su corazón. No importando las circunstancias que ellos pudieran estar atravesando, ellos siempre creían que Dios le iba a proveer. Por eso Job tiene que decir, yo solamente voy a recibir lo bueno, también yo voy a recibir lo malo, pero aún así yo sigo creyendo que aún del polvo el que me llamó me va a levantar.
aunque mi carne esté deshecha, yo voy a seguir creyendo. Y Job es un ejemplo de que nunca rompió el pacto que había establecido en Dios. Aunque Abraham y la descendencia de él, en un momento determinado, la descendencia de Israel comienza a fallar al pacto que Dios establece. Por eso Dios tiene que decirle: hay un grupo que no va a pasar la tierra prometida. Algunos la van a ver de lejos, pero no la van a disfrutar. Porque hay personas que son bastante incómodos atravesando el desierto, pero no saben que después que crucen el desierto llega la tierra prometida. Y sin tierra prometida o sin desierto no hay tierra prometida. Pero déjeme decirle algo importante: que más que usted pueda llegar a la tierra prometida y pasar a aquel lugar, es mantenerse creyendo que aunque usted no pase, Dios estará con ustedes. Y ese fue el problema de Israel. Dios tiene que hablar con ellos y rompe el pacto con ellos, pero entonces Él está mirando que la humanidad se está desenfrenando y tiene que mandar el Hijo para renovar el pacto. Mientras yo pensaba en los diferentes pactos, hay pactos de sangre, hay pactos que son como el matrimonio, que se unen en un lazo, como ahorita el pastor presentaba una parejita bien bonita, que se une por medio de un anillo y quizás por una firma de un notario que valide de que ese pacto entre esta mujer y este hombre sea algo verídico, como lo establecen las congregaciones o las iglesias o las entidades que tienen que ver. Ok, hablamos de los pactos también entre compañías o tiendas. También hablamos de los pactos que pueden hacer un pelotero cuando firma un contrato en una liga, sea de béisbol a nivel de Estados Unidos, en Japón o en México. Sí, todo esto es bueno, pero el mayor pacto se hace en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere. Y ya en vez de usted coger para de un sacerdote, ahí mismo tiene un libre acceso. Hay gente que todavía siguen pensando que tienen que ir donde un sacerdote, pero Cristo dice: espérate, ya el velo se rompe y se establece un pacto entre nosotros, el hombre. Pero ¿cuál es la condición? Y alguien me decía: mira, Jaime, la cruz hace una referencia acá, y es que para tú cruzar de aquel lado que el Padre, primero tiene que llegar al Hijo. Y Jesús dice: nadie va al Padre si no es por mí. Este es el nuevo pacto de mi sangre. Una cruz que muchos pensaron que significaba muerte, la muerte más dolorosa y trágica, más feroz, atroz que podía pasar, se convertía en aquel momento en vida y vida eterna. Por eso en Apocalipsis Cristo tiene que hablar. Le dice: mira, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Por eso Pablo tiene que decir en un momento determinado: ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque había un nuevo pacto. El pacto que Pablo tenía, o Saulo tenía en aquel momento, era poder perseguir a la iglesia, tener una carta para poder matar gente. Pero Pablo se encontró con el dueño de la obra. Y a mí me llama mucho la atención que Pablo, yo creo que llega a Atenas o a un lugar de eso, y cuando llega a aquel lugar, él primero se para en el pabellón donde están todos los dioses, y encuentra un lugar donde dice: al Dios no conocido, y no hay imagen. Y cuando agarran a Pablo y le dicen a Pablo: ven acá, y en nombre de quién tú estás predicando, en nombre de quién tú estás haciendo, porque yo te conozco que tú perseguías a los cristianos y ahora te veo en esto. Y él le dice: miren, yo predico en el pabellón de allá, hay un nombre que dice el Dios no conocido, a ese yo lo predico. Porque aunque yo no lo vea, yo lo siento. Aunque yo no pueda entender, Él está obrando. Por eso, aunque me metan en el calabozo, mi adoración va a sacar una alabanza que romperá las paredes. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claro en lo que él había creído.
¿Por qué? Porque Pablo entendía que lo que llevaba él en su cuerpo era la marca de Jesucristo. Quizás cada vez que lo estaban dándole latigazo, él decía: yo todavía no puedo creerlo. Por eso Pablo, en su nivel de humildad, cada vez que escribe dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia que me es dada, le escribo a ustedes para esto, para aquello, para aquello. Y Pablo siempre entendiendo que lo primero, lo principal era Dios o Jesucristo el mediador, haciéndole entender y que la gente reconociera que lo que podían ver, la transformación que él ocurrió en él, el pacto que él pudo firmar o contractar, fue el pacto de sangre en la cruz del Calvario. Pablo entendía que todo lo que él hacía provenía de Dios. Por eso tiene que decir en una ocasión: y todo lo que ustedes hagan, háganlo para gloria de Dios. A veces nosotros, como seres humanos y naturaleza pecaminosa que tenemos, encasillamos a Dios en lo que nosotros entendemos que Dios puede trabajar, y se nos olvida de que para Dios no hay nada imposible. La magnitud de como tú pongas a Dios, de como tú le creas a Dios, así va a ser la magnitud de tus milagros. Si usted entiende que usted solamente tiene fe para orar por un dolor de cabeza, pues así Dios sencillamente va a obrar en usted. Pero yo le puedo decir a usted que Dios es más de ahí. Más que pactar, como yo decía anoche en la iglesia, que usted pueda pactar con una ofrenda para que Dios le multiplique esa ofrenda. Mire, es bueno porque la obra camina con la ofrenda. Es poder pactar para vida eterna. Abraham, cuando Dios comienza a hablar con él, le dice: mira, yo no tengo por quién jurar, o yo no tengo por quién pactar. Yo voy a pactar por mí mismo. Yo te voy a decir a ti que yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Lo que más me llama la atención, dice que habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó su promesa. Esto no es el que más corra, sino el que corra bajo la cobertura de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Primero tú tienes que habitar para después morar. Renovando el pacto, principio de año 2022, es el tiempo donde nosotros comenzamos a analizar lo que vamos a hacer durante todo el año, pero que ninguno de tus planes Dios está excluido, porque muchas veces cuando entendemos que lo tenemos en primer lugar, lo tenemos de último, y Dios siempre es la primera opción. Después lo demás es añadidura. Pónganse sobre sus pies, renovando el pacto.